Tomáis la hora, podemos largar. Sí, buenas tardes a todos. A ver si estudiamos algo. Una alegría, gracias a todos por venir. El día lunes, digo que terminamos Megilat Ruth, pero por lo terminamos de leerla. Sin duda que hay mucho más para hablar de Ruth, pero por lo menos hicimos básicamente unas enseñanzas que se aprende de Megilat Ruth. Y ofrecí, sí, hacer otra parte de Tanaj o quizá Mitzvot Atuniot Bares, que me gusta hablar de ella porque como no se aplican ninguna fuera de Israel, por lo menos que sepamos que existe, es algo de los judíos, está en la Torah, y creo que un conocimiento mínimo debemos tener de qué se trata, ¿está bien? Incluso en Israel, yo voy a ir, si yo quiero ir por el orden de cómo están en la Mishnah, en Masejet Zeraim. Ustedes saben que en la Mishnah hay 6 partes. La primera de las 6 partes, toda la Mishnah, toda la Shabbat se llama Zeraim. Zera es semilla. O sea que de Zeraim sería aquello que tiene que ver con el campo. Más o menos. Para mí a veces hay cosas que están entre comillas coladas. Rabbi Yonah la puso ahí. Pero básicamente toda la cosa del campo están ahí en el Seder Zeraim. Y dentro de Zeraim hay distintos, se llama Seder y Masechtot. La primera es Berajot, que es así, se tiene que amarrar, la gente estudia porque tiene que ver con la Brajot, con Birkat Hamazon, con la ley de Shema, la ley de Tefilá. Eso es bastante conocido porque aparte tiene aplicación para todos los judíos en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, Masejet Berajot es una de las más populares, digamos, que la gente estudia. Después la otra, ya entramos en un túnel oscuro, que no digo que uno sepa todo, pero por lo menos que tenga cierta noción de que estas cosas existen. Y entonces la próxima, Masejet, se llama Masejet PA. PA significa esquina. Por eso dice la prohibición de un hombre afeitarse las peot. Está acá, donde están las patillas, encima de la oreja, está prohibido rasurarse. Tiene que dejar tanto como se llama PA porque es la esquina de la cabeza. Nos vamos a entrar solo para explicar que se llama parecido, la misma palabra, si bien la aplicación de una es en el campo y la otra aplicación en el pelo que hay en la cabeza. La palabra PA es la misma. Bueno, PA es la maseje se llama PA, pero en realidad habla de todo lo que son matanot anim. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos estudiando Megilat Ruth, ¿se acuerdan que Ruth fue al campo cuando volvieron desde Moab? No tenían nada en la casa para comer. Justo era la época de la cosecha de la cebada y justo fue al campo de Boaz, que era primo del marido, y ahí juntó espigas de cebada, después de trigo, cuando estaban cosechando. Y bueno, o sea, ahí uno ve cómo las mitzvot de la Torah se aplicaban en la realidad de la vida a toda la gente. O sea, fue al campo normal, como todos los pobres que necesitaban, que tenían autorización de entrar al campo para llevarse. Ahora, ¿cuántas hay de mitzvot de que se da? Porque aparte, independientemente de eso, hay obligación de dar maaser ani. El maaser a los pobres, no me refiero ahora a maaser kesafim, que uno debe separar un diezmo de los ingresos, cualquiera sea, si trabaja como ingeniero o como carpintero, o si vende en el negocio, que eso se llama maaser kesafim, que eso es un maaser de los ingresos. Eso está muy bien, pero no tiene que ver con el campo. En el campo mismo, ciertos años tienen que dejar maaser ani. No vamos a entrar en eso ahora, es para otro día, si Dios quiere vamos a hablar de eso también. Dios de fuerza y que podamos hablar de cada una. Pero aparte de eso, en el campo mismo, durante la cosecha, los pobres tienen derecho a entrar al campo y llevarse ellos mismos matnot anim, que son matanot, son como regalos que se le dan a los pobres y se los juntan ellos mismos.
depende ahora de qué clase es. Si puede ser un campo que tiene olivos, árboles, nueces, ¿está bien? Puede ser un viñedo, puede ser que es de cereales, que se cosecha trigo, avena, centeno, cebada, otras cosas. En cada uno hay algunas leyes que tienen en común todos y algunas que son solo particulares de ciertas. Las más famosas son las que tienen que ver con campo de cereales, pero sepamos que en los árboles también hay, especialmente en la vid, hay en las vides, en el viñedo, son muchas vides, muchos árboles donde crecen las uvas, también ahí hay cosas que quedan para los pobres durante la cosecha. Muy bien, y entonces dice, vamos un poco al grano, que hay que dejar, vamos, la más famosa primero que es PA. El leket, shijeja y PA. PA es que hay que dejar una parte del campo, un costado, una punta, hay que dejar para los pobres. La Torá no dice cuánto debe ser ese área que se le permite a los pobres cosechar para sí mismos. Y es más, uno mira en la tefilá de la mañana que leemos una braita que dice Eilu devarim she'en lahem shiur. Dice unas cuantas mitzvot en las cuales la Torá no estableció un shiur, una cantidad fija de cuánto se trata. Y entonces, estas son las cosas que la Torá no impuso una cantidad, cuánto tiene que ser. Y dice allí, distintas mitzvot de la Torá no estableció una cantidad fija que hay que dejar. Bueno, ahora, si bien la Torá no lo estableció, sino de que la Torá lo dejó a criterio de cada uno que él determine cuánto quiere dejar para los pobres, pero las Jajamim sí establecieron una cantidad y dijeron que hay que dejar un 60avo del campo sin cosechar para que los pobres vayan y lo junten ellos mismos y se lo lleven a su casa. Eso, lo que ellos cosechan, está exento de Trumá y Maser. Ustedes vieron cuando van a Israel, que en Israel todo hay que haber sacado Trumá y Maser, que va eso para otro día. Esto que cosechan los pobres ya está libre, está exento. La Torá no obligó a los pobres a dar Trumá y Maser de lo que ellos juntan ahí. Muy bien. Un 60avo, ahora, ¿qué lugar? Entonces, normalmente sería un costado, no es que de repente, sino que los pobres, si uno no dice de antemano cuándo va a ser y dónde va a ser, entonces los pobres le va a ir mal, porque van a estar especulando todo el tiempo. Y ahora va a decir cada día, hoy cosecha en este campo, hoy cosecha en ese campo. Entonces la Mishnah dice que 3 veces por día el dueño viene al campo y dice, este área que se está cosechando es para los pobres. De esa manera ya saben cuándo y dónde ir, porque si no van a estar perdiendo el tiempo sentados ahí a ver si decide el dueño del campo y mientras tanto podría ir a otro campo a juntar. Entonces tiene que estar establecido en forma para practicidad que ellos pueden. Ahora no imaginemos latifundios como en Argentina, que uno va a veces por campo, puede ser hectáreas y hectáreas, y no se pasa el día caminando acá para allá y nunca junta nada. Estamos hablando de lo que tenían en Israel, que todos esos campos eran mucho más pequeños de lo que imaginamos nosotros acá, un país, a Dios gracias, muy grande, donde son muchos kilómetros para cada lado. Pero, entonces entendamos, ahora puede ser que en el campo de uno atraviese, por ejemplo, un río o algo, y ahora cómo van a cruzar los pobres al otro lado. Entonces, también la Mishnah tiene que establece que hay ciertos puntos que se da separado de este y del otro lado, para que de un lado y del otro lado
los pobres puedan ir y puedan juntar lo suyo, si es PA, si es lo que se cae, lo que se olvida, lo puedan juntar. Entonces ya dijimos que hay una cantidad que debe dejarse y los lugares. Vamos a seguir viendo que, que también en otros, o sea, hay, si bien recién hablamos de PA, también hay otra que se llama leket, algo que se cae. Como vimos que Ruth iba juntando en el campo lo que se le caía. Entonces, 1 o 2 espigas que se le cae a la gente que va cosechando, no tenían máquinas grandes de cosecha como las que tenemos hoy, sino que cada trabajador tenía una hoz en la mano, con lo cual iban cosechando y haciendo ataditos, gavillas chiquitas, iban haciendo atados y eso los iban dejando atados, bueno, si se caía es para los pobres. Y también de estos ataditos, si se olvida uno de ellos, 1 o 2 en el campo, también son para los pobres. Adicional en esto, hay en el caso de las uvas. En las uvas hay también lo que se llama olelot, o sea, uno ve, se acuerda, uno va a la verdulería y los racimos son grandes, o sea, uno ve, a veces uno quiere agarrar un poquito, de repente se agarra medio cajón, porque son racimos bien grandes, voluminosos. Ahora, hay algunos que son raquíticos, o sea, que solo sale así una hilera, una ramita y salen las uvitas al costado. Eso en la Torah se llama olelot y también es para los pobres, aparte de las otras cosas. Y los demás árboles también. Ahora, la Mishnah establece de qué hay que dejar, de qué cosas, qué elementos de comestibles, vegetales hay que dejar. Entonces, primeramente tiene que ser alimenticio. Si no es alimenticio, uno que tiene un campo de lavanda, por ejemplo. Lavanda es, me imagino, para perfume. No sé si la gente come lavanda. No, nunca escuché. También por ahora no pedían certificado de kashrut para lavanda para comer. Quizás hay gente que sí. Pero, digamos, tiene que ser algo que sea que la gente come, ojel. Segundo, tiene que ser elementos que la gente, que no son hefker. Cosas que crecen y que uno no las cuida, o sea, porque crecen de manera sin dueño, tampoco se aplican. Esas son cosas que crecen de la tierra, también y crece la tierra. Eso excluye los hongos y los champiñones. También que estos crecen de la humedad, no crecen de la tierra. Por eso también cuando uno come hongos, no dice Boré Pri Adama, dice Sheakol, porque como crecen de la humedad y no de la tierra, entonces hongos se considera algo que crece de humedad. Un día, si quieren, le puedo mostrar. Acá, yo fui acá a ver cómo plantan los hongos en Argentina, muy interesante. Entonces tiene que ser comida que se cuida, o sea, que no es hefker, que crece la tierra, que se junta todo una vez. Por ejemplo, higos, no sé si ustedes tienen árboles de higos, pero los higos no maduran todos en el árbol en simultáneo. Otra fruta, más o menos, en pocos días, árbol de duraznos o lo que sea, más o menos van madurando todos dentro de una misma semana, los olivos también, más o menos al mismo tiempo. Pero hay algunos, como los higos, que no crecen. Y aparte tiene que ser cosas que uno magnizole, que uno lo guarda, hace un silo de eso. Un silo puede ser de trigo, un silo de cebada, puede ser otras cosas que uno hace un silo de ellos. Pero aquellas cosas que no hace silo, entonces, lechuga, no hace un silo porque deja 3 días y ya se empieza a pudrir. Entonces uno no hace silo de lechuga. Tiene que hacer cosas que uno las guarda y las puede guardar por un tiempo prudencial en un depósito. Esas son las cosas de las cuales se aplican las matanot ani. Muy bien. Ahora hay que entender las cosas que se caen. Dijimos, leket también es para los pobres. Ahora imagínense, el dueño no quiere dejar, entonces, para que no caiga al piso, pone debajo de donde está cosechando, pone para que lo que cae sea sobre su propio canasto, pone canasto debajo del árbol cuando está cosechando,
Eso se llama Gezel Aniim, está robándole a los pobres, porque eso ya está determinado que sea para los pobres. Y así como hay eso, hay muchas reglas. Por ejemplo, hay una persona que tiene un campito, y entonces él tiene un primo que es pobre, le dice, escúchame, le dice, le manda WhatsApp al primo, le dice, escúchame, vos venite a tal hora cuando no viene nadie, así te lo quedás todo vos. O eso no se puede, porque el dueño lo deja para que venga. No puede, no está en su derecho de favorecer a un pobre sobre el otro. La Torá dijo que es libre y el que viene, viene y él se lo lleva. Con lo cual no está dentro del derecho del dueño de favorecer a uno sobre otro porque es su pariente, porque es su amigo. Esto no se puede hacer. Tampoco, imagínense, hay una persona pobre. Hoy, por ejemplo, hay gente que no puede salir de la casa. Pues en la casa, entonces se queda, no puede salir. Hay gente, tiene que hacer trámites. Baruch Hashem, hay tzadikim que se ocupan de hacer trámites para la gente que no puede hacer trámites. Van a preguntar, ¿puede una persona que él no necesita, pero él quiere ir al campo para juntar para fulano que esa persona es pobre? ¿Puede o no puede? La respuesta que es que él no puede juntar para otros. ¿Está bien? Esto es solamente de ellos, le dará tzedakah de su bolsillo al pobre. Pero él no, lo que es de ellos, y uno que no es de los pobres no puede interferir, porque en realidad, ¿quién es él? ¿Por qué pobre A es mejor que pobre B? Entonces no está en manos de terceros determinar porque dentro de todo, si no lo lleva a él, lo va a llevar otro. No es como que uno le hace un trámite. Favores al pobre que le haga, hay muchos, pero no le puede quitar a uno para ayudar a otro. Entonces, como ya le pertenece a los pobres, todo lo que se cae, todo lo que se olvida el dueño, la punta, ya le pertenece a ellos, y Dios dijo que el que viene se lo lleva. Por lo tanto, un tercero no puede intervenir y favorecer a uno por sobre otro. Y también hay reglas. A veces uno va a decir que parecen medio injustas, pero así. Digamos que están todos, a todos les cuesta subir a los árboles. Justo hoy llegaron todos, hoy Pami hizo una excursión y se llevó a los pobres viejitos al campo. Y entonces ven que están ahí arriba, están las aceitunas, está todo eso, quieren agarrar, pero ninguno de ellos se anima a subir la escalera, tienen miedo de caerse y que se rompan los huesos. Algunos jóvenes son ágiles y sí pueden subir al árbol. Bueno, ahora tenemos un nuevo problema. Si todos están de acuerdo y dicen, señor dueño, mire, nosotros no podemos subir ahí para agarrar la pea del olivo. No podemos, usted es tan amable y nos baja y después acá lo repartimos. Si están todos de acuerdo, todo bien, porque todos los que están presentes ahí le pidieron al hombre que lo baje. Pero si alguno dice, no, nosotros queremos subir a agarrarlos solos, y la ley es así, puesto que la ley es así, entonces si algunos quieren hacer según la ley, y otros dicen, no, queremos que se haga el que hace dentro de la ley, él es el que tiene derecho para que se haga de esa manera. Bueno, vamos, después seguimos. Entonces dijimos que ahora imagínense, hay una persona que Baruch Hashem no está mal, tiene en casa, tiene mucho para comer, pero tuvo que viajar. Tiene un campo, tiene, no sé, un trabajo donde, y después, cuando volvió, se quedó, hubo cuarentena y no hay colectivo para volver a casa. Bueno, ¿qué va a hacer? Entonces alquila un burro y va despacito para volver a casa desde donde estuvo ahí, no sé, donde tiene su trabajo en Pehuajó. Le va a demorar como 5 días volver a casa, así yendo así muy de a poquito. Bueno, ahora, como es de Pehuajó, va a ir un poquito caminando y un poquitito a pie, como Manuelita. Y entonces, como viene ahí así de a poquito, entonces, pero no tiene, en casa tiene plata, pero ahí no tiene nada, está pobre, se quedó sin plata. Entonces, ¿puede juntar él también o no puede juntar en el camino? Puesto que en casa sí tiene, acá no. Entonces la ley es que puede. Y después la discusión en la Mishnah es cuando ya una persona agarró
cuando llega a casa, tiene que reponerlo. Ahí tenía derecho porque en ese momento era pobre. ¿Tiene que reponerlo o no? En ese momento, cuando estaba en ese lugar, era pobre, no tenía comida. Entonces necesitaba juntar como el resto de los pobres. En cambio, cuando llegó a casa, tiene obligación ahora de reponer lo que él tomó cuando en ese momento era pobre. Entonces, en realidad, hay opiniones en la Mishnah, y termina diciendo, uno, desde la Jajamim dicen, en ese momento era pobre. Cualquier persona que era pobre en algún momento, Baruch Hashem, después le fue mejor, tiene que devolver la tzedaká que recibió cuando era pobre, no tiene obligación. A Baruch Hashem, que ahora tiene, que ahora dé con abundancia para los que necesitan. Pero no quedó una deuda de la persona por el momento cuando era pobre. Así también el que estaba en el camino, a pesar que en ese momento en casa tenía, pero donde estaba era pobre. Por lo tanto, recibió, lo llevó y no tiene obligación de devolverlo. Después, existe también, contempla la Mishnah. Todas las cosas, entendemos una cosa, que la Mishnah o el Talmud habla, no quiere decir que estas cosas pasaron una o mil veces, no, porque entiendan que la Mishnah y la Gemara traen todos los casos, aun si fueran hipotéticos que nunca sucedieron, pero la ley hay que saberla. Hay que saber todas las situaciones de la ley, aun si no pasan. Después, si algún día va a pasar y la gente necesita saber cómo es la ley, será. Pero entiendan, por a veces la gente cree que si la Mishnah o la Gemara habla de cierta situación, eso implica que esa situación era corriente o que pasaba mucho. No necesariamente, solo que la ley tiene que estar establecida en caso que, o sea, si uno quiere saber la Torah bien, entonces tiene que saber todas las situaciones de la ley, sucedan o no sucedan, si no, no sabe la Torah bien, porque la Torah no es solamente saber las cosas que le suceden. Eso la halajá va a ser más común o menos común en cada lugar, de acuerdo a las cosas que pasen. Pero cuando habla la Mishnah, la Gemara, habla muchísimos casos hipotéticos que pueden pasar 2000 años y que nunca suceda, igual están establecidos. Y por lo tanto también dice, por ejemplo, que había unos pobres, entonces querían que el dueño no vea algo para agarrárselo ellos. Entonces agarraron un montón de espigas y tapan las cosas para que el dueño pase, vea que son un montón de, fíjense que hay solo espigas, no hay de las espigas de él, o sea, un montón de pajita ahí, no vea y después pase y lo deje y no lo busque más. Entonces ahí están los pobres robándole al dueño. ¿Por qué? Porque él lo hubiese visto y se lo están ocultando. Entonces, ¿se acuerdan que había dicho que Boaz iba al campo? Tanto para que sus empleados no le roben a los pobres, como también para que los pobres no roben y no se lleven lo que no corresponde. Dios tiene suficiente para alimentar a todos. No hace falta entrar en artilugios como para quedar más o menos. Al final ya está decretado en Rosh Hashanah lo que cada persona va a tener durante el año. Así que si va a hacer alguna cosa fuera de la ley, no va a terminar teniendo más. Porque ya Dios estableció, comienzo de año, ya estableció lo que va a tener. Ojalá que todo lo reciba y todo se lo lleve por las buenas, por la manera correcta. Porque si va a hacer la manera incorrecta, aun si él piensa en el momento que tuvo una viveza criolla y que tiene más, en realidad lo hubiese tenido de todos modos y hubiese evitado tener un pecado por llevarse cosas que no corresponden. Con lo cual, son esos que el yudí, que es creyente, no solo creyente que hay un Dios en el cielo, hay un Dios que sabe todo, que determina todo, y por lo tanto lo que va a tener, lo va a tener de todas maneras. Va y dice entonces que, bueno, que ya dijimos todas las situaciones, también puede haber también una persona que en su campo plante varias cosas. Tiene 2 hectáreas de trigo, tiene 5 hectáreas de cebada, después tiene otra cosa. Bueno, de cada especie de que él plantó, cuando llega la cosecha tiene que dar aparte, no da de uno sobre todo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Pasa, ese año, a Dios gracias, los pobres decidieron que no le convenía. Encontraron otras tareas que le reditúan más que ir a juntar espigas en el campo.
¿Qué pasa entonces? No vienen. En Israel el verano es, yo qué sé, desde antes Shavuot hasta Sukkot. Después empieza otra vez la época de lluvias. Durante todo el verano pueden venir y buscar las cosas en los campos. ¿Qué pasa si pasó todo el verano y no la buscaron? ¿Qué pasa con lo que queda en el campo? Y entonces también está establecido en la Mishnah que lo que queda en el campo, después distintas opiniones, cuando ya pasan los últimos que recolectan, o la segunda lluvia del invierno, entonces lo que quedó en el campo y no se lo llevaron, eso ya vuelve a pertenecer al dueño, porque ya ellos hicieron Yehush. Yehush se llama lo que uno dejó olvidado y no le interesa recuperar, entonces ya está. Muy bien. Y ahora vamos a decir algunas cosas que también están en Masejet PA, si bien no son directamente relacionadas con PA. Hay una obligación de aquellos que son los administradores de la ciudad de fijarse que toda la gente tenga. Entonces, que la gente no se muera de hambre. No puede ser que la gente se muera de hambre. Entonces, hay, no sé, en castellano se dice, pobres, indigentes, paupérrimos. O sea, hay pobre y más pobre. También hay gente que no tiene para el día, para comer el día. Entonces, hay algo que se llama, las, no sé, olla popular, se llamaría acá, tamjoy, se llama en la Mishnah. Tamjoy es que la gente aporta comida para que nadie se vaya a dormir sin comer. El tamjoy, cualquiera que es muy, muy, muy pobre, esa persona puede comer. Pero el que es más o menos pobre, que tiene como arreglársela, no le puede quitar a los que no tienen para comer, no puede ir a servirse de ahí, de la olla popular comida, porque si no, no va a haber para aquellos que están en la peor situación, que ellos tienen que alimentarse, no pueden dormir sin comer. Por lo tanto, dice, hay para acceder a recibir comida del Tamjoy. Esto es la gente que está realmente más pobre de todo. Después, hay repartijas de dinero fijo. Bueno, por ejemplo, Masarani, lo que sea, los pobres, etcétera. Entonces, el benchmark, la raya, la línea de pobreza para poder acceder a esta repartija está fijada en la Mishnah de 200 zuz. No puedo decir cuántos son 200 zuz porque no tengo idea cuánto es en pesos ahora, dólares. Debe ser, no sé si 200 zuz del blue o 200 zuz, dice Mishnah, o del oficial. No lo sé decir tampoco, no que no había blue y oficial en aquella época. Pero 200 zuz, esa persona que tiene eso, él no puede recibir la repartija. Es más, dice, si tiene solamente 50, pero está comerciando continuamente con eso, compra, vende, con 50 también puede vivir y no tiene acceso a la alcancía de la cual se reparte dinero. Y tampoco puede juntarle que Shijejao PA, por eso lo trae acá. No tiene derecho a ir al campo, porque eso es para gente que está en peor situación. Bueno, ahora sí le falta, imagínense, no tiene 200, tiene 190. O sea, tiene derecho a recibir. Y vienen varios y le dan, como en eso, como le están dando, aunque entre todos le den 500, puede recibir todo lo que le dan en ese momento. Dice y termina una cosa importante, que eso creo que vale para todos nosotros siempre. Una persona que no necesita y recibe de esto que son repartijas para los pobres, entonces, como no necesitaba y aceptó, al final, lamentablemente, se va a hacer realidad y sí va a necesitar. O sea, algo que es para los pobres, advierte la Mishnah, que no vaya a recibir lo que no es para él. Que lo deje para ellos, porque en realidad si él va a recibir lo que es para los pobres van a recibir menos. Por lo tanto, el que se lleva, el que recibe de lo que es para ellos, cuando a él no le pertenece aceptar de eso, lamentablemente va a necesitar de verdad, no va a ser él como el que necesita. Y además dice la Mishnah, una persona que se hace pasar por como dice, lisiado, como que tiene que tener. Ustedes vieron que a veces en los autos uno ve que los autos tienen para estacionar,
Entonces, cuando tiene un problema físico, entonces tiene un cartel ahí para que pueda estacionar en cierto lugar. Ahora, también está utilizando algo que es especialmente para la gente que tiene handicap. Handicap tiene esta minusválido. Discapacidad, ¿no? Discapacidad. Gracias, perdón. Tiene discapacidad y se hace pasar por discapacitado. Dice la Mishnah, al final va a terminar siendo de verdad discapacitado. Terrible, terrible. El castigo viene de arriba. ¿Está bien? Gente está discapacitada, bueno, está contemplada para ellos. Cuando uno hace, aparte no solo que se está haciendo lo que no es, empieza a sospechar de todos, a ver si no será de verdad o no será de verdad, con lo cual esa actitud que tiene, entonces seguro que no es saludable en una sociedad normal. Pero inversamente dice también la Mishnah, una persona que le cuesta mucho, le cuesta llegar a fin de mes, y sin embargo, trata de disminuir sus gastos, trata de vivir lo justo, para no necesitar molestar a otros que le den. ¿Está bien? En la Gemara dice, hace Shabbat Hajol, que una persona haga un Shabbat, aunque parezca como si fuera Hol, como si fuera día de semana, que no tiene comidas especiales para Shabbat, que vive con lo justo, ve altit starech labriot, con tal de no necesitar pedir de la gente. Entonces una persona que hace eso, o sea, que vive con lo mínimo necesario para no molestar, aparte él sabe que si no va a recibir, entonces no va a llevar, va a haber más para otros. Esa persona lo premia la Mishnah, no va a morir, sino habiendo tenido suficiente para que él pueda alimentar. Ese va a ser el premio de la recompensa por no haber querido molestar la tzedaká, a beneficio propio cuando podía arreglarse sin ella. Entonces va a terminar, dice la bendición, la Mishnah, que él va a terminar dando de lo suyo para otros. O sea que va a terminar que, al contrario, que él va a ser los que proveen. Todo esto siempre y cuando no pone en riesgo su salud y la de los suyos. Porque si hace eso, o sea, uno que se pone en riesgo de salud por no querer, entonces esa persona lo llama terrible, lo llama shofech damim. Así como uno no puede matar a otros, tampoco puede poner en riesgo a sí mismo. En uno, no me acuerdo quién era cuál de los jajamim de ahí de Lituania, que habían dicho que una persona, no sé, decían sobre alguien que pobre se murió de hambre. Y se dijo el sabio, dice, no se murió de hambre, se murió de orgullo. ¿Por qué? Porque se proveía, pero le molestaba. ¿Y qué va a decir la gente si yo estoy recibiendo? Entonces, el orgullo le molestaba y por lo tanto él no quería recibir, o sea, lo que le molestaba no era para no molestar, sino porque por el orgullo que no le dejaba recibir. Entonces el maíz, ojalá que nunca nadie necesita, pero si necesita y realmente es vital necesitar, no para nada extra, sino para lo básico, para lo elemental, entonces tiene que recibir. Akadosh Baruj Hu decretó que él tiene que vivir de esta manera. No es agradable para nadie recibir, también, pero si realmente es vital, lo necesita para las cuestiones elementales y básicas, necesita para la salud, necesita para comer, no para pasear, no para salir a comer en restaurante, necesita para comer las cosas más elementales, entonces no tiene derecho a no recibir, no puede exponer su vida, su salud y la de los suyos, porque el orgullo no le deja a él recibir de otros. Esto también entender esto, o sea, los criterios son muy claros. No es decir, claro, es en peso porque eso no puede decir para cada uno. Aparte, hay una cuestión que Baruch Hashem, uno tiene que agradecer a Hashem cuando uno tuvo padres, que no que le dieron mucho, sino que le hicieron necesitar menos. Porque hay gente que cree que estar bien es tener mucho. Y en realidad, estar bien muchas veces es necesitar menos. Si uno de chiquito le enseñaron
a que se puede usar la ropa de otros. Cuando éramos chiquitos nosotros, entonces si teníamos una campera, de repente, ustedes saben, antes ponían el nombre en cada campera atrás para que se sepa si se pierde de quién era, etcétera. Y me acuerdo que teníamos campera que tenía otro apellido. No era, pues sabíamos que era la nuestra, pero vino otra familia que ya le quedó chico y se pasaban las cosas de una familia a otra y no había ninguna clase de vergüenza de que pasó una familia a otra. Uno no sentía que era pobre. Ya está, el otro dejó de usar la campera, le quedó chica y lo pasa a otra familia y no, la campera está bien. ¿Qué tiene de malo? Hoy también hay roperito. También se pasan unas cosas, no, y todos los cálculos que si los viene otro a usar, en realidad todo eso porque nuestra sociedad del consumo nos acostumbró a que hay cosas que no, que queda feo si uno lo hace. Decimos en alemán, decimos Aib, que es Aib, no, perdón, en árabe, que es Aib de recibir de otros, ¿está bien? No es nada Aib, uno ve gente, las novias, que la novia use el vestido de otra, obviamente, que esté limpio y que se adecua al cuerpo, no es una más grande, más alta, más petiza, más gorda, más flaca, bueno, se le hace los arreglitos, Baruch Hashem. Un vestido de novia cuesta mucha plata. No tiene que ver, no hace que ni la fiesta va a ser más feliz ni menos. Y seguro que el matrimonio no va a ser más feliz o menos por la clase de vestido que tuvo, si era un vestido ya usado o no. Acá, como hoy estuvimos hablando de Matnotanim, entonces creo que también uno no tiene que no andar con harapiento y con así, no eso, uno va bien vestido, pero no hay, parte de la vestimenta es que uno esté bien vestido. Otra cosa tiene que ver con el orgullo. Había una yeshiva, de las yeshivot de Musar, había varias ramas dentro del Musar. Una de las ramas era la de Novardok, de Rabbi Yozel de Novardok, Rabbi Yozel Horowitz de Novardok, que escribimos sobre en las dos, hace mucho cuando escribimos de Balei Musar. Y la idea de Novardok era internamente la yeshiva luchar en contra de la gavá, en contra de la vanidad, de la soberbia. Y entonces, si un muchacho en Novardok tenía un traje nuevo, no lo estrenaba a él. Primero se lo daba a otros que estrenen el traje nuevo, otros que tengan más o menos la misma medida, porque si no se va a quedar con los pantalones como bermuda. Estamos hablando de otro que tenga la misma medida que de él, de gordo, de flaco, de alto, de petizo, y después se lo usaba. De esa manera, el traje nuevo no iba a provocar en la persona que lo tenía, no le iba a provocar altanería o soberbia, porque otro ya lo usó. Bueno, esto, digamos que en la grandeza que había en los Balei Musar, de entender las cosas de la perspectiva de los rasgos humanos, del género humano, que al final Dios dispone que uno tiene un día más, un día tiene menos. También Baruch Hashem, si uno puede dar para otros, que uno que tenga la alegría que puede cumplir con la mitzvah. Y solo terminar diciendo que Dios no hizo ricos y pobres totales. Nadie es totalmente rico, nadie es totalmente pobre. Sino también nadie. ¿Cómo sé eso? Yo le digo a los alumnos, ¿cómo sé que nadie es totalmente pobre? Porque si no, si Dios le dio a cada uno la mitzvah de ser gesed, o sea, de ser bondadoso y dar, si no tiene que dar, bueno, quizá no tendrá plata, pero tiene otras cosas para dar. Puede ser voluntario, puede dar consuelo, puede dar el oído, puede dar consejo. Nadie es totalmente pobre, porque si tiene la mitzvah de proveer para otros, algo tiene que tener. Un abrazo, un beso, algo tiene para dar. O sea, nadie, y tampoco nadie es totalmente independiente, autosuficiente. Todos necesitamos. O sea, que Hashem hizo que todos necesitemos y todos tengamos para dar. Si cada uno cumpla, ¿sabe por qué hizo a gente que necesite cosas? Para que los otros puedan dar. Así le contestó Rabbi Akiva Turnus Rufus, que le preguntó el romano, si Dios ama a los pobres, ¿por qué no le da de comer él mismo? Le dijo Rabbi Akiva, para que los otros que tienen le puedan proveer. O sea, en realidad necesitamos gente a quien proveer para poder cumplir con nuestra tarea de emular al Todopoderoso, copiarlo y dar para otros. Bueno, esta básicamente, los tecnicismos que hoy dijimos, esa parte de la Mishnah que tiene que ver con Lekesh y Jopea. Pero en general, digamos, la noción básica es que Dios nos hizo
a imagen de él, quiere decir que podemos proveer para otros, y dentro de esto de proveer para otros está tanto como dejar las espigas en el campo, como todo el tiempo, todos tenemos, no existe nadie que es indigente, que no puede dar. Todos necesitamos recibir y todos tenemos lo que dar, y así Hashem hizo la sociedad para que todos podamos tener esa oportunidad de copiarlo y dar. Y con esto creo que dejamos esto, dejamos esta noción de lo que es Lechet Shilchah U'Be'am. Sin duda que hay muchos detalles más. También hoy en Argentina no se aplica todo esto, pero creo que es una parte de la Torah que todos debemos conocer y por lo tanto la compartí con ustedes hoy. Que en tantos, ya hoy no tenemos este shiur, ya no hay hasta Shabbat. Desde Hashem el domingo vamos a compartir el libro del Tanaj. Gracias, Rab. Que tengan todos aquí tú, como dicen en francés. Así es, así. Gracias, Rab. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Entiendes? ¿Me escucha bien? No sé si hicieron algo. Se puede. Hola. Ana, sí, escucho. Sí, perdón, no sé si tiene tiempo. Yo te escucho. Escucho mucha más gente que yo, ¿eh? No pasa nada. A veces que hay gente que, o sea, yo escuché una vez que si hay una persona que está acostumbrada a vivir a determinado nivel, hay que ayudarla para que mantenga ese nivel. Aunque uno diga que, Sí. o sea, como que principalmente lo importante es que tenga lo básico, digamos, lo necesario, digamos, lo principal. Como hay cosas que no son necesarias. Y Muy bien. la persona que está Vamos. acostumbrada... Es verdad, lo que dijiste recién es que dice que uno le dé Deimach Soró, es un pasuk en la Torah en Parshat Re'eh, que darle, según es ahí con una cuestión subjetiva, la necesidad de la gente. Pero tampoco hay como para darle siempre a cada uno lo que estaba acostumbrado, con lo cual dentro de esto también hay que preguntar Sheilot, porque hay otro que necesita para comer, y ya está esta persona que está acostumbrada a otra cosa, pero no tengo tampoco derecho a quitarle al otro el pan porque le voy a dar a esta persona a darle porque está acostumbrado a comer caviar. Entonces tengo que ver justo, no es una alajá suelta sin que haya otras alajot. Estamos hablando que esto es bueno y esto es bueno. Entonces cuando dos cosas buenas se chocan, también hay que saber elegir cuál de las dos. ¿Se entendió? Hola. Sí, perfecto. Ahí apagó el micrófono para no molestar. Ah, no molesta. Gracias, Rab. Su pregunta no molesta. A mí no me pidas plata. No, perdón. Está todo bien. Que estén todos muy bien. Saludos, Shabbat Shalom Hola, a Rab. todos. Sí. Escucha. Ah, ahí saluda. No veía bien. La habitación, te oscureció afuera. Está nublado acá en Belgrano. Está nublado, Bueno, que parece estén que todos va a muy llover. bien. Gracias, Hasta Raúl. luego. Chao.